participar. Creo que pasa lo mismo, muy parecido a lo que nos pasó tiempo atrás cuando inaugurábamos la Plaza Pepe de Lía. La verdad que tener el honor de poder estar en la inauguración de la Plaza de León Duarte, para quienes nos formamos en el movimiento sindical, para quienes conocimos primero las anécdotas en todo el proceso cuando formábamos el PIT, las referencias a la ética, al compromiso unitario, defendiendo sus ideas y con pasión y compromiso, muchas veces debatiendo con vehemencia en el interno del movimiento sindical, pero habiendo sido un factor determinante en la unidad del movimiento sindical. Cuando crecimos con esos cuentos y nos llenamos de admiración para compañeros, donde en definitiva justamente a través de León y de Gerardo Cuestas representamos aquel movimiento sindical que luchaba en las penumbras y luego empezó a salir y que formó el PIT, continuación histórica del movimiento sindical, como decía aquel 1 de mayo del 83. Representamos esos dos compañeros la síntesis de una historia de consecuencia con la lucha de la clase obrera y con la unidad del movimiento sindical, sabiendo que se podrá tener cualquier diferencia, pero nunca podemos permitirnos dividirnos, sino que actuar como clase unida, trabajando y luchando por los intereses históricos y el papel histórico que debe jugar la clase trabajadora. Después tuve la oportunidad de conocer al Perro Pérez en Suecia, cuando viajamos en el 84 a denunciar la dictadura, justo con Carlitos Pereira Pucha, otro querido compañero que nos acompaña, y con Néstor Oriana denunciar a Ginebra. Terminamos en Suecia y ahí conocimos al Perro Pérez, con quien tuvimos la oportunidad de compartir también algunas rondas de mate, de conversación, y nos hacía la historia, lo que había sido el papel de un compañero como León, lo que había sido su papel determinante en aquel momento sindical, que tuvo que enfrentarse en Funza a una patronal con características extremadamente duras y represivas. Me hacía acordar mucho los cuentos que también compañeros textiles nos contaban, veteranos de las luchas en la formación del COT y a qué tipo de patronales tuvieron que enfrentarse. Y hoy, por eso, cuando uno tiene toda la memoria impregnada en la consecuencia de lo que fue la lucha y el compromiso, y a su vez dureza en la defensa de sus opiniones, pero fraternidad a la hora de construir unidad del movimiento sindical, la verdad que uno no puede menos que sentirse orgulloso de poder participar en la inauguración de esta plaza. Creo que mil matices ha habido en la historia del movimiento sindical y creo que todos nos enriquecemos en el debate de ideas. Yo por lo menos hace mucho tiempo que dejé de creer en los dueños de la verdad, en la gente que le emboca todo y nunca le erra nada. Y creo que tenemos que tener justamente esa capacidad autocrítica y de tender puentes que estos grandes hombres, en particular León, tuvieron para seguir el camino juntos adelante, luchando por los sueños y las utopías. Por eso, por los sueños y las utopías que León Duarte abrazó, por la consecuencia y su capacidad de ser unitario aún en la diferencia, creo que tenemos que todos hacer un homenaje, este homenaje, y que hoy sea una expresión de unidad y de dejar las diferencias para trabajar juntos, seguir debatiendo nuestras ideas, pero ante todo, seguir el camino que estos grandes hombres marcaron, porque en definitiva, la historia del movimiento popular uruguayo fue marcado por la grandeza de esta gente que supo tender esos puentes. Arriba León Duarte, arriba tu memoria, arriba la consecuencia con la lucha de la clase obrera. Vamos a distribuir la placa por parte de los compañeros Velázquez y Romero, que son el PIT-CNT, la vieja y la nueva guardia. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, Martínez recordaba al Perro, y un compañero acá nos acaba de hacer notar que hoy justamente es el aniversario de la muerte del Perro. Fue el ayudante permanente de Duarte en toda la actividad sindical. Nosotros nos tocó actuar desde el principio con Duarte en la propia formación de la CNT. Y como decía Martín, es cierto, las discrepancias entre nosotros eran tremendas. Pero justamente la inteligencia, la capacidad por el sentido de unidad, la condición de clase de obrero de Duarte, llevó a la superación de todas las dificultades y logramos lo que parecía poco tiempo antes imposible. Porque pocos años antes, varios dirigentes sindicales no se saludaban entre sí.
y se tenían más bronca que a las propias patronales. Duarte dio muchas lesiones, yo no me voy a extender, pero no puedo dejar de recordar, porque es una cosa personal, cuando a finales del 75 con Félix Lagomar comprobábamos que llegaba a fin de año que no teníamos ni un peso y estábamos en la clandestinidad. Y de mano misteriosa, Duarte nos mandó 30 pesos cada uno y así pudimos pasar el fin de año. Es decir, las diferencias entre nosotros eran muy grandes, compañeros. No las vamos, felizmente esperemos que gran parte de ellas estén superadas. Lo real es que hay diferencias, pero lo que hemos aprendido es que hay que superar la diferencia para enfrentar al enemigo. Si no hubiéramos tenido unidad, no hubiéramos podido hacer esa situación única en el mundo, que un movimiento obrero se plantara frente a una dictadura, que no solo era militar, era cívico-militar, durante 15 días. Y vamos a reiterar y a recalcar que era cívico-militar, porque no nos olvidemos que el presidente del Consejo de Estado, de entrada nomás, fue el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, don Recaredo Chegoyen, y que después fue presidente de la República, entre comillas, el abogado de Wilson Méndez. Y los ministros, ¿qué eran los ministros? Bueno, ¿qué va a acordar? Bueno, interminable. Bordaberry, ¿qué era Bordaberry? Le tocó el Partido Rural. Es decir, esa situación se ha prolongado, compañeros. No es casualidad que a tantos años de terminar la dictadura, la impunidad continúe. El otro día leía de un coronel, era mayor creo, que hizo unas declaraciones en el Congo, una revista francesa, y decía que acá había habido una dictadura militar. Arrestado a rigor y tuvo que el tipo pedir el retiro, él y la mujer. Pero ahora sale a relucir quiénes son los cuatro que eran compañeros de él, que son coroneles, los cargos que ocupan. Y son cargos de primer nivel en el ejército. Y naturalmente este ejército es distinto al de la dictadura, que era masivamente la oficialidad torturaba. Es distinto. Pero siguen manteniendo la mentalidad de aquella época, porque están permitiendo que los nostálgicos y estos viejos elementos, aprendices de Berrondo, de Cristi, de los Subía, de Pran era socio de Funza, que me acuerdo, de Cristi, que le ofrecía a Duarte y a los demás compañeros de Funza que si les regalaba a la CNT como que se regala una pelota, a condición que dejara fuera a los comunistas. Es decir, compañero, me estoy extendiendo. ¡Arriba los que luchan, carajo! Arriba los que luchan por la unidad de la clase obrera, por derrotar a la capital. Compañeros, el saludo a la memoria de ese gran compañero, leal por encima de todo, leal, que fue León Duarte. La condena a sus asesinos, uno de ellos todavía vivito y coleando ahí como un campeón. El saludo a los demás compañeros de ideología, de partido, no sé cómo llamarlo, de Duarte, en aquella época no era partido, que ayudaron a la formación de la CNT y que ayudaron a la resistencia, y la mayoría o gran parte de ellos fueron masacrados por la dictadura de Uruguay y Argentina. Esa es una deuda no con ellos, es la deuda con el pueblo uruguayo, con cada uno de nosotros. Y decirle a estos nostálgicos de la dictadura que no olvidamos que esa cuenta no se ha cerrado. Salud, compañeros. Salud, compañeros y compañeras. La clase obrera de verdad que no olvida, ¿no? Hace como unos 20 años se aproximaron al local del PIT. Estábamos en la lona. Estaría Luis Puig, más joven, cuando era sub-20, como Castillo. Las fotos son terribles. Y venían con la idea de hacerle un homenaje a Cuesta, de construir una plaza Cuesta. Y entonces le dijimos, pero acá no hay un mango, no hay nada, no hay un mango, no tenemos mango. Lo cual además era más que verdad, teníamos dificultades hasta para cubrir los salarios de los trabajadores. Pero bueno, nosotros salimos a buscar lo que se puede, algo vamos a hacer. Entonces con lo que recaudaron hicieron la plaza y les sobró un poco de dinero y construyeron los bustos que todavía están en la central de Cuesta Duarte, de Cuesta y Duarte.
y los nombro juntos porque hace poco en una reunión de jóvenes, un joven se para y me dice, decime una cosa, ¿quién fue Cuesta Duarte? Bueno, le digo, no, son dos personas, pero vieron que se fue matizando tanto el Cuesta Duarte, que en cierta medida también es un símbolo de la unidad del movimiento sindical. Un poco Higuini, hay varios historiadores, por suerte, que se han dedicado al tema de la unidad sindical, Corrini, Álvaro Rico, y lo está haciendo Caetano, y hay escritos de la época. Incluso si uno recorre las ferias con atención, puede comprar material y ver los debates que había en esa época, muy ricos, muy fermentales. No era fácil construir la unidad, como decía Higuini. Cada partido tenía su central, cada filosofía tenía su central, había que abandonar cosas para construir la unidad. Y hoy a 50 años, homenajear a Duarte es homenajear a uno de los que se jugó todo por la unidad. Y además, todos tenemos un poco de Duarte, porque no imaginemos que Duarte representa solo la corriente que ahora es denominada León Duarte. También nos representa a los demás. Duarte es un poco de cada trabajador organizado, igual que Cuesta, igual que Delía. Una vez venía caminando por Fernández Crespo muy desmoralizado, porque habíamos perdido el voto verde hacía poco, no sé si hacía 6 o 7 meses, pero la verdad que la barra estaba quebrada, era una generación golpeada, y me encontré con el flaco Hugo Core. Me dice, ¿vos sabés que voy a armar con otros compañeros un acto en el Teatro Estela? ¿Para qué? Le digo. Dice, no, porque hay un vestigio en el artículo 4 de la ley de caducidad. Y es hoy a las 19 horas, hoy 18:30, no me acuerdo bien la hora. Y dije, bueno, entre la desmoralización e ir a un acto que seremos 20, y estaba el Teatro Estela lleno. Y a mí me sorprendió porque, si bien no es un teatro grande, para el momento político que estábamos viviendo, esa señal era una señal de que había una barra importante que estaba dispuesta, y de todas las corrientes, del movimiento sindical y de los partidos políticos, una barra que estaba dispuesta a seguir peleando por verdad, memoria, justicia y nunca más. Y yo creo que ahí comenzó a gestarse lo que yo le podría llamar que no lograron, a pesar de esa victoria, derrotar los que luchan por verdad y justicia. Y porque se sepa el destino de León Duarte y de Gerardo Gatti y de tantos otros compañeros. Y hoy tenemos una sociedad que los 20 de mayo logra convocar a decenas de miles de personas. Muchos de ellos no vivieron ni de cerca la dictadura militar. La mayor parte de ellos no llegan a 30 años, pero que siguen reclamando que haya una sociedad sin impunidad. Tal vez este sea entonces uno de los principales homenajes a Cuesta y a Duarte y a Gatti y a Delía y a tantos otros. Esa misma comisión de veteranos siguió funcionando viernes a viernes. Y hoy uno puede transitar la ciudad de montevideana y las ciudades del interior y ver carreteras que se llaman José Delía, o plazas que se llaman Gerardo Cuesta, o León Duarte, como hoy, o Gatti. Puede visitar locales comerciales de las empresas públicas y encontrar que alguna se llama Pepe Delía, y que los íconos del movimiento obrero sean parte del nomenclator de la ciudad, es un gran avance de la sociedad uruguaya, pero también es un gran avance de la lucha obrera, porque esos nombres estén colocados como verdaderos artífices de la defensa democrática y de la defensa de las ideas, porque de último, la resistencia al golpe de Estado no solo se trataba de defender las instituciones, también se trataba de construir una sociedad más justa, más digna, con mayor participación social. Cuando nos invitaron a esto, no pudimos dejar de recordar de muchos compañeros de FUNSA y de los actuales compañeros de FUNSA, que en situaciones muy dificultosas todos los días tratan de que ese emprendimiento productivo esté abierto. No podemos dejar de ver la cantidad de años que compañeros han atravesado poniendo horas gratis para que esa fábrica quedara como emprendimiento productivo nacional. No podemos dejar de recordar la FUNSA ocupada en la huelga general y la FUNSA ocupada cuando se quería cerrar. Muchos compañeros están acá. En esa época yo militaba con el Moco Romero, lo nombro sencillamente porque militaba con él. Y me consta que
que era un compañero que la peleaba para que eso viviera, para que eso siguiera, para que el trabajo se permaneciera. Entonces, en cierta medida yo comparto que cuando se homenaje a León Duarte, no se homenaje solo a León Duarte, se homenajea a una generación que construyó unidad, a una generación que construyó lucha, a una generación que construyó valores, a una generación que construyó la CNT en el exilio y que posibilitó ayudar a cientos de presos políticos en el Uruguay, a una generación que resistió la dictadura con cárcel, con tortura, con muerte, pero al mismo tiempo con ideas. Uno puede reconocer en el 60 ideas que eran para revolucionar el Uruguay. Entonces, claro, hablar en nombre de la dirección actual sobre aquellos dirigentes, a veces nos sentimos un poco enanos, en términos reflexivos, pero nos sentimos herederos de esos compañeros. No tendremos el mismo valor, ni estaremos viviendo el mismo tiempo histórico, pero sentimos que estamos por esa senda de la unidad, por esa senda que planteó Higuini, que ante la diferencia más vale buscar el acuerdo mínimo, que ante la diferencia más grande más vale conversar una cantidad de horas que permitan encontrar el consenso. Entonces yo creo que como fue un gran homenaje al libro que se le hizo a Gerardo Gatti, que hoy es referencia a muchos hogares y que la gente lo abre y lo cita y cada tanto veo que en un discurso alguien tomó una frase, a la familia de Duarte, nuestro mayor reconocimiento y también que sepa que nosotros hemos vivido el dolor y que es una referencia muy importante del movimiento sindical. Viva la unidad del movimiento sindical, vivan los compañeros que construyeron esa unidad y por sobre todo viva el futuro de los trabajadores, porque en los trabajadores está buena parte del destino del Uruguay. Saludo a todos, gracias León por estar acá. Yo sé que León no está en una placa, todos lo llevamos un poco adentro del alma, y haber juntado anarquistas, cristianos, socialistas, comunistas en una misma central. Créanme que vienen los alemanes a veces a entrevistarme y dicen, ¿ustedes cómo hacen eso? Yo bien no sé porque no estuve, pero me doy cuenta que es con tolerancia, sentido común y sobre todo colocar las ideas por delante de todo. Gracias a todos, compañeros. Agradezco la sorpresa de enterarme que tenía que hablar en este momento. Capaz que esa sorpresa que puede llegar en decir, bueno, tiene que hablar, en el caso cuando hay que hablar de un compañero como era León, no genera tantos problemas. Yo creo que hoy en esta plaza, en esta rinconada de un barrio que sigue siendo proletario, que sigue teniendo esas casas humildes, está muy bien ubicada este homenaje que ha hecho el gobierno local. Los compañeros que me han precedido de alguna manera han hablado, digamos, de cosas importantes, de un periodo histórico en el cual, como decía Fernando, a veces resulta difícil explicarlo, no solamente para los extranjeros, sino para las propias nuevas generaciones. Yo decía hoy, medio en broma, le decía a Hortensia, cuando lo estaba saludando, le digo, acá hay una gran representación del proletariado envejecido. Y es cierto, pero no envejecido desde el punto de vista de la biología, sino envejecido desde el punto de vista de que ha recorrido un camino de la vida del proletariado que no es la vida de los seres humanos, sino que la vida de la historia de una clase. Y en ese sentido, a pesar de que no hay gente imprescindible, ha habido gente que ha sido indispensable. Y el loco Duarte era uno de esos. Yo siempre recuerdo que mi padre, que había sido de origen blanco y que al final de sus años terminó siendo también un hombre de izquierda y que tenía las inclinaciones de escribir poesía, una vez leí una poesía de él que se llamaba El Carnero.
palabra que hoy de alguna manera está fuera a veces del diccionario, pero no porque no exista. Lo vamos a ver mañana. Y decía, bueno, que eso de alguna manera personalmente me había marcado una parte, digamos, de lo que debía ser y fue mi conducta como sindicalista y como trabajador. Pero de quien efectivamente me siento hijo es de lo que me enseñó, sin quererlo, porque Duarte no se ponía atrás de un escritorio ni arriba de un pupitre para dictar cátedra sobre comportamiento de clase y cómo resolver los problemas sindicales. Lo hacía en su lugar de trabajo, en los miles de sindicatos que se crearon en flujo de su participación y sobre todo con su ejemplo. Y en ese sentido entonces hay una generación nuestra que de alguna manera ha sido el depositario de esa sabiduría, de ese instinto que tiene aquella gente que ha surgido de barrios humildes, de ganarse la vida por el pan, de madrugar todos los días y que no se enredaba con los problemas del poder y de los cargos. Recién decía, no sé si fue Fernando o fue Luis, que hablaba, decía, en realidad el movimiento sindical se creó con mucha tolerancia, pero también se creó con intolerancia. Con intolerancia a las injusticias, con intolerancia a no dejar al compañero que está haciendo un conflicto en una fábrica débil o en un sindicato débil, dejarlo que las pelee solo. Entonces, esa construcción que hizo esa generación que integró el Loco Duarte es quizás el capital que hoy nosotros tenemos. Y antes de terminar, quiero volver a esa media broma que le decía Hortensia, de acá está el proletariado envejecido. Hay cosas que cuando se envejecen adquieren calidad. Dicen que los vinos adquieren esa calidad. Entonces hoy quiero de alguna manera que brindemos, no con el vino, que brindemos con el ejemplo de ese compañero que fue un dirigente sindical, que fue un dirigente político y que nos dejó quizás lo más grande que puede dar un ser humano, que fue su vida por aquello que él creía que era el horizonte de su actuación. Saludo especialmente, porque ese es el gran desafío que tenemos, a Néstor, a los nietos del Loco Duarte, que de alguna manera siempre he pensado que a pesar de que las enseñanzas de la clase obrera, las tradiciones se transmiten en el diario vivir y en la acción, también hay algo que se transmite en los genes. Entonces aspiro de que los genes de esta generación del proletariado envejecido sea la que efectivamente tome nuestra bandera y en el futuro hagamos verdad aquello que el Loco Duarte veía y decía todos los días. Construiremos un mundo nuevo porque llevamos un nuevo mundo en nuestro corazón. Eso es lo que llevaba Duarte y eso es lo que hoy tenemos que hacer realidad. Y arriba los que luchan, compañeros. Salud, compañeras y compañeros. Nos toca ser la generación intermedia, dirían algunos compañeros argentinos que están trabajando en hacer memoria viva de los compañeros que tanto nos enseñaron. Y como generación intermedia que no tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de los compañeros de esta generación directamente, como el compañero León Duarte,
Les decimos a todos que vamos a tomar esta bandera que tanto nos ha enseñado y que tan vigente está, porque la lucha por la que entregó todo el compañero León y tantos más sigue totalmente vigente. Seguimos en el mismo mundo injusto, tan injusto que todavía no ha hecho justicia por las barbaridades que le hicieron a nuestros compañeros que tan valientemente hasta último momento le dieron aliento a todos los luchadores que estaban a su alrededor. Así que, bueno, saludar a los compañeros de lucha de León, del movimiento sindical, del movimiento social, del movimiento político, especialmente a los compañeros y a su compañera que tan valientemente hizo que su hijo esté acá con nosotros y sus nietos también. Y nada más decirle que vamos a asumir la responsabilidad de trasladarle a toda la barra más joven que uno todavía, lo que muchos de ellos todavía no conocen, de tanto que tenemos que aprender de estos compañeros para mantener las banderas en alto y la lucha por verdad y justicia y un mundo mejor, como nos enseñaron los compañeros que hoy estamos homenajeando a través de León. Así que arriba los que luchan, compañeros, y hasta la victoria siempre. Bueno, es difícil hablar sobre León Duarte después de todo lo que dijeron los compañeros, pero vamos a ubicar el tema, vamos a ubicar a León Duarte en esa cantidad de desaparecidos que tenemos, en esa cantidad de desaparecedores que tenemos, porque la memoria no tiene que alcanzar solo a los desaparecidos, tiene que alcanzar a los desaparecedores que están algunos encaramados en puestos de importancia en nuestros ejércitos. Eso es la memoria. La memoria tiene que ser completa, total. Si no, no hay justicia. No hay justicia sin la verdad. No hay justicia sin la memoria. La memoria también nos habla no solo de los compañeros sindicalistas que montaron toda esa cultura, sino también de las compañeras, porque hay muchas compañeras desaparecidas y hay muchas compañeras que merecen estar dentro de nuestra memoria, y en ella queremos resaltar a la compañera Hortensia Pereira, la compañera de León Duarte. Yo soy el negro, según ella. Es un poco racista, pero yo la aguanto. Y bueno, hablamos de justicia, pero hablamos justicia de tribunales, nada más. Yo espero que la justicia también se vea en los términos sociales, en los términos que salgan de esa estrechez de los tribunales, porque no podemos confiarnos en jueces que votan 3-1, 3-2, 4-3, 5-4, eso no es justicia, eso es el homenaje a la injusticia. Familiares va a seguir trabajando por la memoria de esos desaparecidos, por la memoria de León también, que nos ha ayudado mucho a nosotros, ya de aquellos tiempos que en la FUNSA, porque eso también es memoria, en la FUNSA se le hacían los homenajes a León Duarte, y en esos homenajes me acuerdo que cayó el Perro Pérez. Bueno, tengo poca memoria. Muchas gracias por escucharme. Arriba los peluches. Buenos días a todos ustedes. Bueno, yo no estaba anotada dentro de la lista de los que iban a hablar, pero pedí para hablar especialmente porque compartí con Duarte, con León, los últimos días, quizás los últimos días de su vida, no sabemos con exactitud. Bueno, yo quería traerles, voy a ser breve, tres imágenes para compartir con ustedes que me parece que eran sobresalientes, al menos para mí, y pienso que para ustedes también puede ser. Una
es la de León en la fábrica de Funza. Ese era el lugar donde nosotros, como estudiantes de magisterio, pero estudiantes en general que estábamos reunidos a través de la resistencia obrero estudiantil, pero no solamente la resistencia obrero estudiantil, traía gente a la fábrica cuando esta estaba ocupada, o a los sindicatos, para escuchar conferencias, charlas de los trabajadores, de los dirigentes sindicales. Nosotros conocimos esa fábrica cuando estaba ocupada y recuerdo el lugar donde dormía a veces la siesta Duarte, que le habían puesto los compañeros, se había construido especialmente un lugar tranquilo, sereno, apartado de donde estaba el movimiento mayor, que decía la Cueva del León. Y ahí, tapado con algunas bolsas, era realmente una cueva donde él descansaba. Esa imagen que la recuerdo con mucha fuerza, porque realmente para nosotros como estudiantes era un impacto muy grande acercarnos a una fábrica que estaba ocupada, a conocer lo que era la vicisitudes que estaba pasando un grupo de trabajadores o el movimiento sindical durante esos años. Ahí forjamos nuestras primeras herramientas de conocimiento de clase. Luego, la otra imagen ya es en tiempo de dictadura y es en Argentina, donde Duarte junto con otros compañeros se había refugiado. Ahí era otra persona, vestía chaqueta, llevaba un portafolio en la mano y donde tenía un documento que no tenía su nombre y donde sí tenía él con mucho cuidado todos los papeles que podían corroborar que ese era su nombre y por documentos, pero además a qué se dedicaba, a qué trabajo hacía y por lo tanto tenía documentos, materiales que correspondían a ese trabajo que él hacía. Todo, por supuesto, era una forma de justificar su nueva identidad. Prolijo, cuidadoso, había tenido que modificar las conductas propias de un sindicalista, que es la de exponerse, la de estar siempre en frente de masas. Ahora pasaba a la clandestinidad y supo adaptarse de excelente forma a ese nuevo desafío que le presentaba la vida, que era vivir en una Argentina cada vez con más riesgo, pero siguiendo militando, siguiendo lo que era en ese momento la constitución del Frente de Resistencia contra la dictadura más importante que se había generado en el exterior. León fue uno de los fundadores del Partido de la Victoria del Pueblo y por lo tanto ahí estaba él en primera fila con sus nuevas características que había tenido que adoptar. Luego la tercera imagen es Ornetti. Fue la noche del 13 de julio del 76, la madrugada del 14, donde se hace una redada especial de los uruguayos que estábamos viviendo en Argentina. Ahí escucho la voz de León. Durante varios días va a ser torturado junto con los demás uruguayos, pero en todo momento, cuando puede, nos habla y nos dice palabras como: a resistir, compañeros, acá se gradúan de revolucionarios. Hasta último momento sus palabras fueron de aliento. No lo vi, lo escuché. Sin embargo, esa imagen del revolucionario peleando hasta el último momento, tratando de desafiar la tortura, los torturadores, y además infundiendo ánimo, diciendo: muchachos, ustedes van a salir, es lo último que puedo hacer, pero lo haré, ustedes van a salir de acá. Sobrevivimos un grupo de uruguayos que fuimos traídos acá a Uruguay y hemos podido ir reconstruyendo la historia de los que quedaron. Yo quería traer esa imagen, esas tres imágenes, porque creo que junto con esta placa tiene que quedar también lo que significó León como obrero, como trabajador al frente de su clase, también el León revolucionario, peleando en el exilio, constituyendo una fuerza política hasta último momento y gritando desde Ornetti: a resistir, compañeros, acá nos graduamos de revolucionarios. Gracias. Buenos días a todos y todas.
la oratoria ha sido larga, pero algunos hemos construido nuestra propia historia a partir del anecdotario y porque hemos tenido a veces hasta la suerte de estar en algunas familias en las cuales nos contaban muchas de estas cosas. Yo por suerte tengo familiares pero muy cercanos que construyeron en mi cabeza lo que fue el sacrificio de llegar a la unidad del movimiento sindical y del movimiento obrero en su conjunto. Vieron que hoy hay palabras que como que las hemos desechado. Yo me había traído, porque me arrimaron compañeros, algunas cosas que había escrito, eran como 4 o 5 páginas, pero no los voy a aburrir con eso. De todas maneras, yo creo que la figura de León, de acuerdo a las referencias que han hecho, yo lo podría asociar a algunas cosas que sí le voy a leer de un enorme tipo, de un personaje de la cultura nuestra y de la cultura internacional, Eduardo Galeano, y que lo quería atar y que proviene de lo que él denominó el árbol de los abrazos. ¿Por qué? Porque hace referencia a algunas cosas que después vamos a intentar cerrar con esto. Dice Eduardo: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo: somos como un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente y un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cuando haga referencia a mi familia que me tocó, pero a un sinfín de compañeros y compañeras, yo creo que a muchos de nosotros nos pasan estas cosas. Algunos fuegos andan por ahí, pero hay otros que nos han alumbrado este camino, porque de lo que se trata muchas veces de caminar, y no debemos de perder de vista el horizonte. Cuando nos quieren convencer que en la vida tenemos que ir a los codazos, cuando nos quieren convencer de que tenemos que ser seres individuales, tenemos que estar más juntos que nunca. En la víspera de una gran movilización que organiza el PICNT, yo creo que este homenaje a León y al perro que me dijeron acá, y a tantos y a tantísimos compañeros con quienes capaz que tuvimos diferencias, son parte de esos fueguitos que llevaron la unidad de nuestro movimiento popular y que la va a llevar hasta las últimas consecuencias. Yo no los quiero aburrir más, pero quiero especialmente agradecer que este humilde lugar que hemos construido lo hicieron otros trabajadores y otras trabajadoras de nuestro municipio y de nuestro servicio centro comunal. En esto de las anécdotas y de construir memoria, yo suelo recorrer los lugares donde están trabajando nuestros compañeros, y un día les pregunté si sabían a quién estaba homenajeando. Son todos chiquilines jóvenes, y no tenemos que perder la perspectiva de eso, que son gurises jóvenes, pero que cuando uno les empieza a contar algunas cosas como hicieron nuestros viejos con nosotros, porque no fuimos parte de algunas historias directamente, le tenemos que explicar sencillamente quién era. Yo tenía la oportunidad de mostrarle la fábrica Funza, explicarle algunas cosas, Congreso del Pueblo, y lo que significó para que haya trabajadores y trabajadoras organizados en pos de una cuestión muy superior, que no es lo cotidiano y lo individual que decía anteriormente. Yo no los quiero aburrir más, pero sí les quiero informar una cosa. Nosotros estamos intentando juntar y recopilar determinada información sobre nuestros espacios públicos que algunos no tienen denominación en el territorio municipal.
con toda la intención, por lo menos hasta donde yo pueda, de homenajear fundamentalmente mujeres trabajadoras. La mujer del barrio, la de la fábrica, porque esto es un lugar así. Pero lo estamos anunciando porque se está trabajando en cuanto a eso. Yo agradezco la oportunidad que me dieron de dirigirme a ustedes. No tengo más nada que decirle, agradecerles que estén todos ustedes acá y que estas cosas las cuidamos entre todos, las hacemos entre todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, más allá de los errores que podemos cometer como seres humanos, pertenecemos a la clase trabajadora con acierto y con errores. Y yo le doy gracias a la vida por poder expresarme frente a todos ustedes y esta oportunidad, poder hablar y homenajear nada menos que para mí el loco. Para Loco Duarte, pero para mí es el loco porque es una persona que me ayudó mucho y me dio mis primeros pasos para salir adelante en la militancia y en el compromiso con el movimiento sindical. Hablar del Loco Duarte también es hablar del comienzo de una fábrica ya por el año 1935, con todo su poderío, con todo su apoyo gubernamental de los partidos tradicionales, una empresa reaccionaria, represaria al 1000 por 1000, que recién por allá por el año 50 se pudo lograr la formación y los primeros pasos de un sindicato dentro de la empresa. Anteriormente muchos compañeros y compañeras intentaron por todos los medios poder llevar adelante esa organización adelante y fue imposible. Por eso la historia de los trabajadores es de derrota, levantarse y seguir peleando. Porque los trabajadores, como decía Loco Duarte, pensamos en un mundo mejor para los trabajadores, para una sociedad, para el pueblo y para América Latina. Por eso nosotros lo recordamos y esto es un orgullo, porque también el compromiso del movimiento sindical, el compromiso del Loco Duarte, formando parte de la CNT, integrando el Congreso del Pueblo, llevando adelante todas las reivindicaciones, más allá de lo que decían los compañeros anteriormente, las diferencias políticas o de caminos distintos para encarar determinados problemas que se van, pero todos estaban convencidos hacia el objetivo final, que era el mejor camino para la clase trabajadora y para el pueblo en sí. Para nosotros, esta plaqueta acá, del compañero León Duarte, del Loco Duarte, en este barrio, con la fábrica, con toda la solidaridad, para nosotros es un orgullo y es una historia que no debemos olvidar, es una historia que está viva, es una historia que está permanente en cada uno de los compañeros. Por eso nosotros decimos, arriba los que luchan y muchas gracias.